El tema migratorio es una olla de presión a punto de estallar. Esa es la otra noticia grande que comenzamos hoy. Hoy, por ejemplo, la mayoría de los residentes de California, un estado históricamente hermano de los inmigrantes, están a favor de leyes anti-indocumentados. En Washington, la administración Obama ha multiplicado las redadas y deportaciones de la anterior, y congresistas demócratas piden al presidente que no los presione con el tema. Los reportes de abusos, algunos mortales, en la frontera ocupan titulares, y en Arizona, zona cero de la lucha por los derechos civiles de los inmigrantes, un policía se enfrenta a una jueza porque se niega a detener a personas basándose en su acento y color de piel. Y ahora el ataque más cruel, la publicación de una lista obtenida ilegalmente exigiendo la deportación inmediata de 1.300 supuestos indocumentados, pese a que algunos de ellos aseguran que sí tienen papeles. Tenemos cobertura de equipo, todos los ángulos anteriores cubiertos, pero empezamos con Carlos Botifoli y lo último sobre la llamada lista de terror de Utah. Carlos, adelante. El cerco se cierra alrededor de dos empleados estatales que, según el gobernador de Utah, parecen ser quienes infiltraron una base de datos y crearon la lista que luego fue distribuida con nombres y datos personales de 1.300 supuestos indocumentados en ese estado. Esta táctica de empleados que actuaron por cuenta propia es deplorable. En algunos casos hasta pusieron algunos nombres de personas que están aquí legalmente. Las autoridades confirmaron que estos empleados divulgaron los nombres, dirección y números de seguro social a las autoridades y medios de comunicación después de extraerlos del Departamento de Workforce Services, Departamento de Servicios a la Fuerza Laboral, que supervisa programas estatales de asistencia de Medicaid, estampillas de alimentos y beneficios a desempleados. Los individuos que hemos identificado fueron muy metódicos en la manera que operaron para obtener la información. Estamos confiados que los dos identificados eran los principales autores de esto. Según el gobernador, podrían haber al menos otros dos involucrados y la investigación continúa. Hace 2 semanas exactamente me llamaron. Pero según el residente y activista Tony Yapias, hace unas semanas recibió una llamada supuestamente de una empleada de esa agencia y que fue grabada manifestando su molestia porque inmigrantes indocumentadas reciben asistencia prenatal y estampillas de alimentos para sus hijos nacidos en Estados Unidos. El caso pasará a manos del procurador del estado el lunes. Los responsables de la lista podrían enfrentar serios cargos por violar leyes estatales y federales de privacidad. La publicación de la lista creó pánico entre muchos inmigrantes de Utah. Eso es lo más importante de todo esto, es que nuestra comunidad debe confiar una vez más en el Estado, que ellos van a hacer su trabajo. Aunque la Oficina de Inmigración y Aduanas no confirma qué pretende hacer con la información divulgada, hoy el gobernador de Utah aseguró que su estado no investigará o perseguirá a nadie de los que aparecen en la lista. Y los dos empleados estatales identificados han sido suspendidos temporalmente de sus puestos. Eso lo dice el gobernador. Para más de esto y la ola antimigrante por otras partes del país, vamos con Lori Montenegro en Washington. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Como tú dijiste, la ola antiinmigrante va en aumento. El tema migratorio claramente se ha politizado y el temor que sienten los inmigrantes ya no se limita únicamente a los indocumentados. Francisca Aventura es ciudadana estadounidense. Aún así dice sentir miedo ante la creciente ola antiinmigrante. Porque la gente la están deportando y tal vez sin motivos, ¿sí? Y tal vez hay algunas personas que tal vez tienen todos sus papeles y los están deportando, ¿no? Este contratista asegura que el ambiente de hostilidad lo obliga a ser más cuidadoso a la hora de buscar empleados. Uno quiere ayudarlos y el problema de la inmigración, pues ya uno tiene miedo de emplear empleados y que no tengan permiso de trabajo o residencia. Desde la ley SB 1070 de Arizona, páginas de internet para identificar a personas sin documentos.
Municipalidades como esta en Illinois aprobando medidas que declaran el inglés el idioma oficial y, más reciente, la publicación de una lista exigiendo la deportación de presuntos indocumentados en Utah demuestran los extremos a que ha llegado el debate migratorio. Cuando la gente piensa que esto sí es aceptable, que de cierta forma el gobierno mismo tiene la misma opinión o quiere el mismo objetivo, está de acuerdo, eso, en mi opinión, contribuye al comportamiento de la gente. Algunos consideran que la reforma migratoria es la solución, pero a solo meses de las elecciones continúa estancada en el Congreso controlado por los demócratas. Entre tanto, la única opción del gobierno federal parece ser la de apagar incendios en la medida en que aparezcan. Demandó a Arizona para detener la ley SB 1070 y ahora está muy al tanto de lo que ocurre en Utah. La secretaria de Trabajo, Hilda Solís, aseguró en una declaración escrita que su departamento está apoyando la investigación que realiza ese estado. Dijo que la divulgación no autorizada de ese tipo de información va en contra de la ley y los culpables deben ser castigados. Hasta el momento se desconoce si el gobierno lanzaría su propia investigación del incidente de Utah. Y contactamos al Departamento de Justicia y le preguntamos qué tenían planeado ellos hacer. La respuesta fue escueta. Dicen que lo dejarán en manos de las autoridades de Utah. José. Lori Montenegro y Carlos Botifol, muchísimas gracias a ambos por esta cobertura. Y hoy, cifras que demuestran que este gobierno ha procesado a más indocumentados que el anterior. Según un estudio de la Universidad de Syracuse, 4.145 indocumentados fueron arrestados y procesados legalmente entre marzo y abril, la mayor cantidad desde que fue creada la Agencia de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE, hace 5 años. En tanto, México denunció hoy que el abuso en contra de sus ciudadanos en Estados Unidos se ha disparado y señaló a Arizona como el estado en que más incidentes se han registrado. Rogelio Mora Tagle informa desde Phoenix. A menos de que un juez ordene lo contrario, en 13 días comenzará a aplicarse la ley SB 1070 en el estado de Arizona. Pero de acuerdo con un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, las agresiones de la patrulla fronteriza contra migrantes mexicanos van en aumento y más de la mitad de los casos se produjeron en Arizona. De acuerdo con el reporte, desde el 2007 a la fecha se han registrado 98 casos, de los cuales 29 sucedieron en los primeros 6 meses de este año y 4 terminaron fatalmente. Por eso, Miguel está seguro de que si la ley SB 1070 entra en vigor, algunos policías la aprovecharán para cometer abusos contra los inmigrantes sin documentos. Sí va a haber más abuso, más prepotencia parte de los policías. El temor a ser detenidos ha provocado que un número indeterminado de hispanos abandone el estado. Las calles por donde alguna vez caminaban sin ser molestados, ahora lucen como cementerios de negocios. A un lado había una boutique y este era un negocio de nutrición. Y ahorita están cerrados los dos locales. Aunque cada vez son más los negocios que se ven obligados a cerrar, Isidro les pide a los que quedan que no lo hagan. Digo, afortunadamente no puedo tener a todos mis empleados aquí todavía, pero estamos trabajando un poquito menos de horas y como yo les he dicho, hay que aguantar esta temporada y ya vendrán tiempos mejores. El éxodo silencioso que lleva a muchos inmigrantes a destinos diversos ya causó reacciones en el estado de California, donde de acuerdo con un sondeo, 53% de los habitantes pide que se apliquen las leyes de inmigración, una cifra que se espera aumente con la inminente llegada de más indocumentados, que llegarían de Arizona, huyendo de la medida más severa contra la inmigración ilegal de las últimas décadas. José, la próxima será una semana crucial aquí en Phoenix, Arizona, porque en una corte federal se realizarán 2 audiencias relacionadas con la ley SB 1070, una de ellas presentada por el gobierno federal a través del Departamento de Justicia y la otra por la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos. José. Y ahí estarás, Rogelio Mora Tagle, muchísimas gracias desde Phoenix, Arizona. Por cierto, que según un reporte de la agencia Prensa Asociada, el estado de Arizona pagó unos $77,000 a abogados privados para defender la 1070 durante los primeros 12 días de su trabajo.
También en Arizona, el forense del condado de Pima dijo que las muertes de indocumentados han aumentado además dramáticamente por el intenso calor. Hasta ayer, el doctor Bruce Parks había recibido los cuerpos de 38 migrantes y agentes fronterizos buscaban a 4 más. De seguir así, este mes podría sobrepasar el récord de 68 cadáveres encontrados en julio desde 2005.